Buenas tardes nuevamente. Estamos aquí ahora hablando en esta oportunidad del despido, ¿verdad? Hace unos minutos pues hemos estado trabajando, he estado hablándoles un poco sobre la terminación del contrato de trabajo. Ahora voy a estar abordando en este caso el tema del despido. Quiero hacer mención a lo siguiente, y es que el contrato individual de trabajo puede terminar por diversas formas. Sabemos que puede terminar por mutuo consentimiento, el contrato puede terminar por renuncia, el contrato puede terminar por la muerte del trabajador, el contrato puede terminar por la muerte del empleador, por el vencimiento del plazo y también por una serie de causales de contenido, digamos, económico, entre otras. Pero de la forma más frecuente en que el contrato de trabajo termina es por la vía del despido. Y en este sentido nosotros nos vamos a estar concentrando en esta actividad por el tema del despido, es decir, vamos a hacer un desarrollo de qué es el despido, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son sus características, cuáles son sus efectos. Vamos a ver las clases de despido y al ver las clases de despido nos vamos a estar deteniendo nosotros en un tema tan importante como es el caso del despido indirecto. Y después de este tema del despido indirecto, vamos a estar revisando un tanto los criterios jurisprudenciales en cuanto a tratar el tema del despido directo y tratar el tema del despido indirecto. Así es que comencemos diciendo qué es el despido. Por el despido nosotros entendemos la declaración unilateral de voluntad del empleador que tiene la virtud de ponerle fin al contrato individual de trabajo sin la necesidad de autorización judicial. Por eso es lo que nosotros entendemos por despido, entendemos por despido de hecho. Ahora, en nuestro código de trabajo, cuando se refiere al tema del despido, utiliza la categoría despido de hecho. Pero el asunto es que por despido de hecho, el legislador no nos dice nada, únicamente lo que dice es el despido de hecho produce la terminación del contrato de trabajo. A eso se limita el legislador a definir en qué consiste ese despido, es decir, lo ve como una forma de terminar el contrato individual de trabajo. Pero lo que pasa es que digamos, en la práctica misma, en la doctrina misma, pues no existe en ese caso una aceptación en cuanto a esa expresión despido de hecho, porque despido de hecho, naturalmente que es una expresión muy ambigua, ¿no? Genera diversas confusiones. Es decir, el caso de hecho puede estar referido a varios aspectos, por lo tanto, eso no da cuenta de un tema como este tan importante como es el despido de hecho. Así es que en ese sentido, pues valga la crítica que se le formula a la expresión despido de hecho. Pero nuestro legislador también a esta expresión despido de hecho antepone otro concepto también un tanto desafortunado, como es el despido mediante juicio previo. El legislador interpone esa expresión despido mediante juicio previo. La cuestión es qué vamos a entender nosotros por despido mediante juicio previo. Despido mediante juicio previo, pues naturalmente lo que está haciendo referencia el legislador con esta expresión despido mediante juicio previo, es decir, que para que proceda el despido se requiere ciertas causas justas, ¿verdad? Para que un despido esté justificado, requiere ciertas causas justas y estas causas justas quien las va a establecer en la sentencia es el juez de trabajo. Por lo tanto, ahí hablamos de un despido mediante juicio previo porque hay una necesidad, ¿verdad?, de que la persona que tiene interés en dar por terminada el contrato de trabajo con o sin responsabilidad debe de acudir ante un juez de trabajo para que sea el juez de trabajo quien en la sentencia declare por terminada el contrato de trabajo. A eso es lo que el legislador le llama despido mediante juicio previo. Es decir, esa es una cuestión que nosotros debemos de estar muy conscientes a la hora de estar abordando esta noción, pues, cuando estemos hablando de las nociones del despido, debemos estar instalados en esas, ¿verdad? En las formas por las cuales termina un contrato de trabajo y que la forma más frecuente de ponerle fin al contrato de trabajo es la figura del despido. Así como también, ¿verdad?, ¿qué vamos a entender por despido? ¿Qué es esta expresión o las ambigüedades que presenta el despido de hecho? Y también esa expresión desafortunada como es el despido mediante juicio previo. Hablemos ahora un tanto de la naturaleza jurídica del despido.
Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, lo que queremos determinar es aquello que determina pues su contenido, o lo que queremos decir, qué es lo que caracteriza en este caso al despido. Y para encontrar esto, qué es lo que esa característica específica o la esencia misma del despido, pues obviamente aquí la doctrina se ha dividido en tantos grupos porque nosotros encontramos en un primer momento un grupo de tratadistas que va a abordar la naturaleza del despido como un acto, como una sanción o como derechos potestativos. Y va a haber otro grupo que va a estar en ese caso considerando la naturaleza jurídica del despido como una declaración unilateral de voluntad o como un acto resolutorio. Entonces, comencemos a hablar del despido como sanción. Cuando estamos haciendo referencia al despido como sanción, se nos dice que el empleador, ¿verdad? Tiene, pues, en base al poder disciplinario que el empleador tiene, puede en un momento determinado, ¿verdad?, imponer la sanción a un trabajador de separarlo del empleo. Sin embargo, ¿verdad?, cuando nosotros revisamos nuestro código de trabajo, nos vamos a dar cuenta de que el despido como sanción no necesariamente da cuenta de todos los casos de despido. Por lo tanto, es algo que no tiene cabida en el caso de nuestro código de trabajo para pretender esenciar el despido como una sanción del empleador impuesta a un trabajador por haber incurrido en una determinada falta. Ahora, tenemos la otra teoría, que en este caso hace referencia a la teoría de los derechos potestativos. Habría que preguntarnos qué son los derechos potestativos. Los derechos potestativos son aquellos cuyo ejercicio es facultativo a su titular y que una vez ejercido este derecho, independientemente de la intervención de la voluntad de la otra, produce efectos jurídicos. Entonces nosotros vamos a decir que para que la teoría del despido como derecho potestativo se configure, va a ser necesaria la presencia de tres características esenciales. Una característica esencial es la automática eficacia concertada por una declaración de voluntad dirigida por una parte a otra parte, en este caso, por una voluntad dirigida por el empleador al trabajador. La siguiente característica, la segunda característica es que esa actuación no requiere acción judicial. Esto es, para ejercer ese derecho de despedir a un trabajador, no se requiere que el empleador acuda ante al órgano jurisdiccional. Y por último, que su ejercicio es facultativo. Entonces, esto impide, ¿verdad?, que el ejercicio del despido es facultativo, es decir, es algo que corresponde al empleador. El empleador es quien asume los riesgos, en este caso de la empresa, y por lo tanto, en un momento determinado puede decidir si ese trabajador continúa o no laborando en dicha empresa. Entonces, por lo tanto, esas son las características que debe reunir en este caso el despido, ¿verdad?, como derechos potestativos. Y en esa medida podemos entender nosotros que la teoría del despido como derecho potestativo sí tiene plena aplicación, en este caso en nuestro código de trabajo. Comenzando porque el despido de hecho, ¿verdad? El despido de hecho en tanto declaración unilateral de voluntad del empleador, esta tiene la virtud de terminar con la relación de trabajo de modo automático. Y la siguiente característica es, ¿verdad?, esta que hemos dicho, el empleador no tiene por qué acudir ante un juez de trabajo. Aquí estamos haciendo referencia no a las causales de terminación de contrato sin responsabilidad patronal, o estamos haciendo referencia a las causales de terminación de contrato sin responsabilidad patronal. Aquí lo que estamos hablando nosotros es directamente del despido de hecho, es decir, esa declaración unilateral de voluntad de parte del empleador que tiene la virtud de ponerle fin a un contrato individual de trabajo. Entonces, por lo tanto, hemos dicho, no tiene por qué acudir ante un juez de trabajo y el ejercicio, ¿verdad?, de ese derecho es potestativo, le corresponde al empleador porque él es quien asume los riesgos de la empresa, ¿verdad? Y por lo tanto puede tomar decisiones como son las de separar a un trabajador del empleo por considerar, ¿verdad?, de que éste no está a tono con los intereses que él tiene dentro de la productividad.
Ahora tenemos al otro grupo que nos habla a nosotros de la naturaleza jurídica del despido y que nos dice el despido como acto resolutorio. Entonces, nosotros hablamos del despido, el despido como acto resolutorio implica, ¿verdad? Despido como acto resolutorio implica que una de las partes debe de haber incumplido con una de las obligaciones contractuales, ¿verdad? Entonces, estamos en presencia en este caso del despido como acto resolutorio. Ahora, las características principales de este acto, del acto resolutorio, son las siguientes. Para que nazca la acción resolutoria, ¿verdad? Es necesario que una de las partes haya incumplido con su obligación. Y la segunda característica es que la resolución de ese contrato no se va a producir de modo automático. Entonces, esto va a implicar que la parte interesada en despedir a ese trabajador debe de acudir ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, si nosotros revisamos lo que venimos hablando del despido de hecho, claramente caemos a la cuenta de que efectivamente en el caso del despido, el empleador no está incumpliendo ninguna obligación, ya que en nuestro código de trabajo no existe ninguna norma que obligue a un empleador a dar trabajador a X persona. El empleador, ¿verdad? De modo voluntario o de modo libre contrata a otra persona para que preste servicios en su empresa, pero él no está obligado en ese caso a contratar a estos trabajadores. Por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar no aceptamos esa tesis de la perspectiva de nuestro código de trabajo, incluso si nosotros nos remitimos a lo que establece el artículo 47 de nuestro código de trabajo. El artículo 47 contempla en este caso la figura de la resolución de contrato. Pero para que esa acción se produzca de acuerdo al artículo 47, es necesario que la parte interesada acuda ante el juez de trabajo. Entonces, esto va a implicar que esa resolución de contrato del artículo 47 de nuestro Código de Trabajo no va a poner en ningún momento dado la terminación del contrato de trabajo de modo automático. Siempre va a requerir, en este caso, la autorización judicial. En el caso de la tercera característica especial de este acto es que cuando se despide a un trabajador, ya lo dije anteriormente, el empleador no está incumpliendo ninguna obligación porque no existe algo que obligue al empleador a dar trabajo. Ahora, como he dicho, este segundo grupo trata de explicar la naturaleza jurídica a partir de dos teorías, ¿no? Como acto resolutorio y la otra teoría como una declaración unilateral de voluntad. Esta teoría de la declaración unilateral de voluntad es la que tiene plena aceptación en la doctrina, ¿verdad? La doctrina o los laboralistas lo que hacen es dar plena acogida a esta idea, ¿verdad? O a esta teoría de que el contrato, de que la esencia o la característica misma del contrato de trabajo es la de ser una declaración unilateral de voluntad. Ahora bien, ¿qué es una declaración unilateral de voluntad? Es aquella que produce efectos jurídicos, ¿verdad? Creando, extinguiendo una obligación sin la necesidad de afectación de la parte contraria. Eso es lo que nosotros vamos a entender por declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Aquella acción o aquella decisión que provoca o que produce el efecto jurídico de crear una obligación o extinguir una obligación sin la necesidad de aceptación de la parte contraria, eso es, en este caso, una declaración unilateral de voluntad. En conclusión, la naturaleza jurídica del despido en nuestro medio, ¿verdad? Podemos explicarla nosotros desde la perspectiva de la declaración unilateral de voluntad, así como también desde la teoría de los derechos potestativos. Y la teoría de los derechos potestativos, porque hemos dicho, el despido de un trabajador es un derecho potestativo que tiene el empleador, ¿verdad? Él, ¿verdad? En vista que asume los riesgos de su empresa, pues toma aquellas decisiones de separar a trabajadores que en ese caso considera, ¿verdad? Que no están en correspondencia con los intereses o los fines que él persigue. Y como declaración unilateral de voluntad, pues anteriormente yo ya he estado haciendo referencia o explicando de que el despido, a final de cuentas, eso es, ¿verdad? Una declaración unilateral de voluntad del empleador que tiene, en este caso, la virtud de ponerle fin al contrato de trabajo sin necesidad de autorización judicial. Veamos ahora las características del despido.
Una de las características del despido, el despido es una forma, ¿verdad?, de poner término al contrato de trabajo por tiempo indefinido o al contrato de trabajo celebrado a plazo. Sin duda, ¿verdad?, que esa es una de las características en este caso del despido, ¿no? Ponerle fin a un contrato de trabajo celebrado por tiempo indefinido o celebrado por tiempo determinado. También el caso del despido tiene como una característica de ser un acto informal. Sucede que el despido no requiere de requisitos especiales para efecto de producir para efecto de que el empleador comunique al trabajador la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Algunos requisitos mínimos sí los exige, ¿verdad? Como es el caso de que cuando el despido no lo hace directamente el empleador o no lo hace directamente el representante patronal, y se le llegue al trabajador, debe de constar por escrito, es decir, debe ir la firma de estas personas que nosotros hemos mencionado. Pero si son estas personas quienes directamente le comunican al trabajador la decisión de dar por terminado el contrato individual de trabajo, no se requiere en ningún momento un requisito especial. Basta que él de manera clara, inequívoca, le diga al trabajador que su decisión es que ya no va a continuar laborando en la empresa. Por ejemplo, le puede decir, mira, a partir del el lunes, ¿verdad?, de la siguiente semana, tú ya no vas a laborar en esta empresa. Entonces, eso lo entendemos nosotros como una forma de despido, ¿verdad? De hecho, porque es una decisión que el empleador está tomando de modo unilateral. Ahora tenemos la tercera característica y la tercera característica es que el despido es un derecho del empleador. Ya hemos dicho, ¿verdad? Aquí y en cualquier lugar el empleador es quien asume los riesgos de la empresa, por lo tanto, él toma la decisión de dar por terminado el contrato individual de trabajo. Ahora bien, lo que ocurre es, ¿verdad?, de que en un inicio este derecho que tenía el empleador a despedir trabajadores se veía de modo absoluto, es decir, el empleador podía despedir a cualquier trabajador de la empresa. El empleador no estaba obligado a indemnizar a trabajadores. Esas eran cuestiones en las cuales el despido, ¿verdad?, uno podía entenderlo de un modo absoluto. Sin embargo, el despido en la actualidad, para que ese despido de ese trabajador esté justificado, el empleador no debe el empleador, mejor dicho, debe de cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de estos requisitos que el empleador debe de cumplir están específicamente el hecho de que el empleador no puede despedir a ciertos trabajadores. Entonces implica que nosotros vamos a concluir esta característica diciendo que el despido es un derecho del empleador, pero no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a ciertas restricciones o ciertas limitantes. Y estas restricciones son aquellas en las cuales el empleador no puede despedir a ciertos trabajadores de la empresa. Ya lo hemos visto nosotros en el caso del artículo 248 de nuestro Código de Trabajo que no puede el empleador despedir al directivo sindical, tampoco puede despedir al promotor sindical, tampoco puede despedir al trabajador huelguista señalado en el artículo 537 de nuestro Código de Trabajo. Tampoco puede despedir, ¿verdad?, por cierto tiempo a trabajadores fundadores de un sindicato, tal como lo establece el artículo 214 de nuestro Código de Trabajo. Tampoco puede despedir a trabajadoras que están en la licencia por maternidad, o no necesariamente por licencia por maternidad, sino desde que comenzó el estado de gravidez hasta después del descanso postnatal, ¿verdad? O el empleador no está autorizado en ese lapso a despedir a esa trabajadora. Tampoco puede, eso está consignado en el artículo 113 de nuestro Código de Trabajo, tampoco puede despedir a aquellos trabajadores que tienen suspendido el contrato de trabajo y se encuentran gozando de prestaciones, que son las del caso del artículo 57 de nuestro Código de Trabajo. Tampoco puede despedir el empleador, ¿verdad?, aquellos trabajadores que ahora se les ha dado una estabilidad laboral, digamos, en este caso de reforzada, ¿verdad?, para aquellos trabajadores que se encuentran frente a una enfermedad crónica, ¿no?, o adolecen de ciertas enfermedades. Ahí el empleador en ese caso está obligado a conservar la estabilidad laboral de esos trabajadores, no puede despedirlo, es decir, es una de hecho de las obligaciones que tiene el empleador de conformidad a este artículo, ¿verdad?, 29 de nuestro Código de Trabajo. Así es que en esos casos el empleador no está autorizado para despedir a esos trabajadores. Entonces nosotros vemos de que el empleador tiene el derecho de despedir a un trabajador, pero
no a ciertos trabajadores, y estos trabajadores que no puede despedir de hecho son los que mencionamos, los que hemos mencionado en este momento. Vale decir que el resto de trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores que no caen dentro de esta categoría mencionada sí pueden ser despedidos. Pero cuando el empleador los despide, ¿verdad? Sin motivo justo, ese empleador estará obligado a pagar una indemnización a esos trabajadores, ya que esos trabajadores obviamente lo que hacen es gozar de una estabilidad relativa. Si el empleador decide en un momento determinado dar por finalizada la relación de trabajo, perfectamente, ¿verdad? Puede hacerla siempre y cuando pague la indemnización a que tienen derecho esos trabajadores por despedirlos o terminar el contrato en esa forma. Ahora tenemos nosotros, ¿verdad? Hablemos ahora de las clases de despido. Hay un despido directo, ¿no? El despido directo es aquel en que el empleador manifiesta al trabajador de manera clara e inequívoca su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. A eso lo conocemos nosotros como despido directo, ¿no? El hecho de que el empleador, ¿verdad? Se encuentra al trabajador el día viernes o el día sábado y le dice, mira, tú a partir del día lunes ya no tienes trabajo en esta empresa. Esa es una forma de despido directo porque el empleador de manera clara e inequívoca le está expresando su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Ese es un despido de hecho si no hay causa justificada para que lo separe de la empresa. Y la otra clase de despido que tenemos es el despido directo, el despido indirecto, perdón. Esta clase de despido implica de que el empleador, ¿verdad? No, el empleador no expresa o no declara su voluntad, no declara de modo expreso e inequívoco su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, sino que únicamente se limita a realizar ciertos hechos que ocultan, ¿no? Que ocultan o que encubren esa decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Por lo tanto, será el trabajador quien va a interpretar esos hechos que el empleador está realizando como hechos que en los cuales, ¿verdad? La pretensión que él discierne de ellos es que el empleador lo que quiere es separarlo del puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, tenemos que el despido, que eso sería un despido indirecto. Hablemos del despido con justa causa. El despido con justa causa es aquel que lleva a cabo el empleador, ¿verdad? En cumplimiento de cualquiera de las causas señaladas en el artículo 50 del Código de Trabajo. En ese caso vamos a estar en presencia de un despido con justa causa, porque el empleador despide a ese trabajador amparado en aquellas causas que la ley le da para dar por terminado el contrato de trabajo. Ahora tenemos otra clase de despido y que lo llamamos despido procedente. Y el despido procedente es aquel que la ley concede, ¿verdad? El efecto de dar por terminado el contrato de trabajo. Hablemos ahora del despido improcedente. El despido improcedente, obviamente, es aquel que se lleva, es aquel en donde la ley impide efecto extintivo a esa decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos casos? Todos, ¿verdad? Los que mencionamos del artículo 248, del artículo 537, del artículo 214, del artículo, en este caso, 113 del Código de Trabajo, del artículo 50, del artículo 57 de nuestro Código de Trabajo y de una de las causales que no estoy muy claro cuáles, pero sí son las causales últimas del artículo 29 de nuestro Código de Trabajo, que también en ese caso tiene una obligación el empleador de conservar el empleo a estos trabajadores que se encuentran sufriendo de una enfermedad crónica, ¿verdad? Que a eso lo conocemos nosotros como una especie de estabilidad laboral reforzada. Así es que en esos casos esos casos son los que impiden el despido de esa persona. Por lo tanto, a eso lo llamamos nosotros o los conocemos como despido improcedente. Ahora bien, esta improcedencia del despido puede resultar de un acto nulo o puede resultar de un acto inexistente. Resulta de un acto nulo cuando el empleador lleva a cabo el despido en contra de prohibición expresa de la ley verde. Hemos dicho que hay una prohibición expresa de la ley verde en la cual dice que no se pueden despedir a ciertos trabajadores, no obstante el empleador los despide. En ese caso, pues, estamos nosotros en presencia de una improcedencia por acto nulo, pero vamos a estar en presencia de una improcedencia por acto inexistente
cuando la ley ya claramente dice de que en ciertos casos el despido no produce efecto alguno. Por ejemplo, son en el caso del artículo 113 de nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? En la cual encontramos ahí que el despido no produce efecto alguno cuando se trata de una persona que esté en estado de gravidez. Entonces, en ese caso, que el despido no va a producir efecto alguno, estamos hablando de frente a un acto inexistente. ¿Por qué? Porque esa acción no produce efecto alguno. ¿Ve? No necesita la trabajadora ir a plantear un juicio de trabajo para defender su derecho de estabilidad. Hemos dicho, esa decisión del empleador no va a producir en ese caso efecto alguno. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una improcedencia por acto, en este caso inexistente. Ahora, hablemos de los efectos del despido. ¿Cuáles son los efectos del despido? Los efectos del despido pueden ser principales y accesorios. Los efectos principales del despido son dar por terminado el contrato de trabajo. El segundo efecto del despido es, en este caso, el reinstalo o reintegro del trabajador. Y el siguiente efecto principal del despido es la indemnización, pagar una indemnización por tiempo de servicio. Dentro de los efectos accesorios del despido están la vacación proporcional, ¿verdad? La prima anual o, si ustedes quieren, aguinaldo proporcional. Y por último, el caso de los salarios caídos. Esos son los efectos, en este caso, que produce la figura del despido de hecho, ¿verdad? El despido de hecho. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar a partir de estos minutos que restan de esta sesión, abordar un tanto el despido indirecto. El despido indirecto es muy importante abordarlo porque a eso refiere el caso del artículo 56 de nuestro Código de Trabajo y de la causal primera, tercera y cuarta del artículo 53 del Código de Trabajo. Ahí está referido, concentrado esto que conocemos nosotros como despido indirecto. Entonces, ¿cuáles son las causas que dan lugar al despido indirecto? Ya anteriormente hemos definido qué es el despido indirecto y hemos dicho que en el despido indirecto el empleador no realiza, no le manifiesta en ningún momento al trabajador su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Únicamente el empleador lo que hace realizar son ciertos hechos ocultos, ¿verdad? Que el trabajador los interpreta como la decisión del empleador de dar por terminado el contrato individual de trabajo. Ahora bien, estos hechos ocultos los vamos a encontrar nosotros como causa de terminación del contrato por despido indirecto. Y a esa nos referimos en el caso de la reducción del salario. La reducción del salario es una de las causales. El traslado a un puesto de menor categoría, segunda causal. El destino a un trabajo de naturaleza distinta al convenido, tercera causal. La injuria laboral, es decir, cuando el empleador realiza actos que lesionan la dignidad o sentimientos morales del trabajador, estamos hablando de la injuria laboral. Los malos tratos de obra o palabra. Y por último, tenemos en este caso los hechos depresivos o vejatorios. Aunque alguien me puede decir, mire, pero fíjate que en el artículo 55, inciso tercero del Código de Trabajo también hay una forma de despido indirecto, como es el caso de que los vigilantes de la empresa nieguen el acceso a la trabajadora y eso es una especie de despido indirecto. Pues sí, es una especie de despido indirecto, lo admito, sí lo dice de modo expreso el artículo, en este caso 55, perdón, inciso tercero de nuestro Código de Trabajo. Así es que en esa perspectiva, ahí tenemos nosotros cuáles son las causas que dan lugar a un despido indirecto, ¿verdad? Todas ellas van a dar lugar al despido indirecto. Es muy importante tenerlas en cuenta que nos van a estar llevando siempre a esta figura que nosotros conocemos como despido indirecto. Ahora, vayámonos a la reducción en este caso del salario y concentrémonos primeramente en el caso del artículo 56. El artículo 56 prescribe lo siguiente: al acaecer cualquiera de los hechos contemplados en las causales primera, tercera y cuarta del artículo 53 o cualquier otro hecho depresivo o vejatorio para el trabajador realizado por el patrón o sus representantes, aquel podrá estimarse despedido y retirarse por consiguiente de su trabajo. Cuando está diciendo aquel podrá estimarse despedido y retirarse por consiguiente del trabajo, se está refiriendo al trabajador, ¿no? Y luego dice, en todos estos casos, si el juez estimare depresivo o vejatorio el hecho, alegado y probado, condenará al patrón a pagar
al trabajador una indemnización en la cuantía y la forma que establecen los artículos 58 y 59, que estos artículos refieren a la indemnización, ¿verdad?, por tiempo de servicio, por cuando el trabajador es contratado por tiempo indefinido, y el artículo 59 cuando el trabajador ha sido contratado a plazo. Por lo tanto, el artículo 56 es el que está haciendo referencia específicamente a esta figura que nosotros le llamamos despido indirecto, ¿no? Y sobre ese punto es de tomar en cuenta lo siguiente: el artículo este no presenta unas ciertas consistencias o coherencias porque aparentemente al inicio nosotros creemos que estamos en presencia de una disposición, en este caso taxativa, pero resulta de que después esta misma disposición contiene una amplia fórmula o una causa genérica en la cual pueden entrar una serie de hechos que pueden posibilitar en este caso despidos indirectos, ¿verdad? Porque dice, o al acaecer cualquier hecho depresivo vejatorio, cualquier hecho depresivo vejatorio que va a calificar en este caso el juez. Es decir, yo puedo pretender en un momento determinado que ese hecho es depresivo vejatorio, pero quien lo califica así, en base a las pruebas presentadas, va a ser el juez de trabajo. Obviamente que esa es una causal, en este caso genérica. Pero volvamos a lo que menciona este artículo 56, remitiendo a la causal primera del artículo 53 de nuestro Código de Trabajo. El artículo 53 de nuestro Código de Trabajo dice: el trabajador tendrá derecho a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono por cualquiera de las siguientes causas. El artículo 53 contiene 9 causales, pero de estas 9 causales solamente la causal primera, ¿verdad?, la tercera y cuarta son las que autorizan a un despido indirecto. Las otras causas son formas, obviamente, de despido que se han dado y que o no son despidos, sino son ciertos hechos que ahí están consignados y que el trabajador puede ir en un momento determinado a pedirle al juez de trabajo, en base a una causal de esas, a que dé por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Entonces, remitámonos a la causal primera. Y nos dice: cuando sin mediar justa causa, el empleador reduzca el salario del trabajador o realice cualquier acto que produzca el mismo efecto. Ahí estamos en presencia de una reducción, en este caso, de salario, es lo que refiere nuestro legislador, ¿verdad? Una reducción de salario, pero concentrémonos en lo siguiente, ¿verdad? Esta causal primera del artículo 53 de nuestro Código de Trabajo comprende lo que doctrinariamente se conoce como el jus variandi. El jus variandi, que es la facultad que tiene el empleador de modificar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato. Pero en el caso del salario, obviamente que lo que se está modificando es una condición esencial del contrato de trabajo. Por lo tanto, el empleador no está autorizado a hacer reducciones injustificadas del salario de sus trabajadores. Y con relación a esto de la doctrina del jus variandi, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque existen algunos por ahí que sostienen, ¿verdad?, que el empleador no está autorizado a hacer, en ese caso, modificaciones al contrato de trabajo, sean esenciales o no esenciales. Pero nuestra opinión es que el empleador sí puede hacer modificaciones de modo unilateral al contrato de trabajo, siempre y cuando se trate de cuestiones que no son esenciales. Cuando hablamos de salario, sí es una condición esencial, por lo tanto el empleador no está autorizado en este caso a hacer reducciones del salario de los trabajadores. Entonces eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Volviendo entonces a la causal primera del artículo 53 de nuestro Código de Trabajo, tenemos en cuenta nosotros lo siguiente, ¿no? La reducción del salario se puede dar de modo directo o se puede dar de modo indirecto. Estamos hablando de una reducción directa del salario cuando el empleador, ¿verdad?, paga al trabajador un salario de $500 y le anuncia, ¿verdad?, o le dice de que a partir del siguiente mes el salario de él va a ser de $450 y efectivamente es llegada la fecha de pago, el trabajador recibe únicamente $450. Ahí ya operó o ahí ya hizo la reducción el empleador del salario de ese trabajador de modo directo. Cuando hablamos nosotros de una reducción del salario de modo indirecto, debemos de tomar en cuenta nosotros lo siguiente, ¿no? El empleador en este caso lo que realiza es un acto, ¿verdad? Un acto mediante el cual, de modo injustificado, a ese trabajador lo que hace es proporcionarle
menos materia prima para que pueda en ese caso llevar a cabo su trabajo. La reducción del salario de modo indirecto está precisamente fincada en una forma de estipular el salario como es por unidad de obra. Imaginémonos nosotros que una trabajadora de una industria textil tiene la capacidad de confeccionar 4 vestidos diarios con la materia prima que el empleador le otorga, ¿verdad? Y que por cada pieza gana $5. Es decir, que su salario diario es de $20. En un momento determinado, el empleador, sin causa justificada, lo que hace es reducir la materia prima, es decir, únicamente le da materia prima para que se confeccione 2 vestidos. Y en este caso, el salario de esa trabajadora se vio reducida de la cantidad de $20 a $10. Es cierto, el empleador sigue pagando lo mismo, pero el perjuicio que le causa a la trabajadora es por el hecho de hacer esa reducción injustificada de materia prima, no obstante que la materia prima está disponible únicamente, ¿verdad? Y sin causa justificada le proporciona materia prima para que confeccione 2 vestidos dentro de la empresa. Esa es una cuestión que habría que ponerle mucha atención a esto. Ahora, el asunto es que al discutir el tema de la reducción del salario, no llega hasta ahí, por ejemplo, la discusión jurídica, sino que el legislador dice que la reducción del salario sea sin causa justificada. La pregunta es, ¿cuándo hay una causa justificada para reducir el salario del trabajador? ¿Cuándo estaría justificado el empleador a realizar una reducción del salario de los trabajadores? Indudablemente que aquí habría que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los usos de las tecnologías. Nosotros sabemos que las empresas en estos tiempos, para volverse competitivas y mantenerse en el mercado, tienen que hacer innovaciones tecnológicas. Imagínense ustedes que en el caso de la industria textil, ese empleador, ¿verdad?, se ve obligado a introducir nuevas tecnologías para efecto de confeccionar ropa, y con esta tecnología que el empleador introduce, ¿verdad?, los esfuerzos de esa trabajadora se simplifican y el salario se incrementa de modo exacerbado. Es decir, que esa trabajadora que con la materia, que con la maquinaria que existía anteriormente era capaz de confeccionarse únicamente 4 vestidos, ahora con esta nueva tecnología es capaz de hacer 20 vestidos al día sin haberse incrementado sus esfuerzos. Por lo tanto, en este caso, sí se justifica esa reducción del salario. En ese caso, sí estaría justificada la reducción del salario. Entonces, cuando hablamos nosotros de causa justificada, esto tiene que ver con el hecho de evitar que el salario de la trabajadora se desorbite sin que sus esfuerzos se hayan incrementado. Esa es la causa justificada a que habla aquí el legislador, y obviamente la que nosotros vamos a tomar en cuenta específicamente cuando estamos hablando de este caso de la reducción del salario con causa justificada. Fuera de esos casos, el empleador no se puede amparar diciendo, mira que las ventas han bajado o que esto ha ocurrido y por lo tanto se va a reducir el salario. Obviamente que eso no tiene ninguna justificación el empleador para efecto de estar haciendo estas reducciones de salario. Entonces, en ese caso, vamos nosotros a tener muy en cuenta estos elementos. Luego hablamos de una segunda causal y es el traslado a un puesto de menor categoría. Es decir, ya pasamos el caso de la reducción de salario, ahora hablamos de el traslado a un puesto de menor categoría. ¿A qué refiere esto del traslado a un puesto de menor categoría? Antes de pasar al tema a la otra causal, que es el traslado a un puesto de menor categoría, déjenme decir lo siguiente. Y es que debemos de tener en cuenta nosotros la cuestión siguiente. ¿Cuándo nace la causal de despido indirecto por reducción de salario? Nace desde el momento que el empleador la realiza. Es decir, en el ejemplo que yo les planteaba, si el empleador le dice al trabajador, mira, el próximo mes te voy a reducir el salario a $450 y el trabajador ya no va a trabajar y lo va a demandar, obviamente que en ese caso no opera la causal. La causal va a operar cuando ya el empleador entrega la cantidad de los $450. En ese momento es que nace la causal de despido indirecto por reducción del salario. Es de tener muy en cuenta esto. Y el otro punto que estamos hablando es del traslado a un puesto de menor categoría. Nosotros sabemos que cuando se celebra un contrato individual de trabajo, entre otras cosas, lo que se pacta o se detalla con claridad cuál es el servicio, ¿verdad?, que un trabajador va a prestar dentro de la empresa. Ahora, cuando el empleador, ¿verdad?, ya ese trabajador está laborando en esa empresa y lo traslada, lo destina a un puesto
de menor categoría y el trabajador está autorizado, obviamente, a considerarse despedido de modo indirecto. Hablemos aquí, por ejemplo, que a una persona la contratan como gerente general de X empresa, pero ya con el tiempo, pues el empleador lo que hace es bajarlo de categoría, es decir, mandarlo a que desempeñe labores de auxiliar de contaduría dentro de la empresa. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Un traslado a un puesto de menor categoría. En ese caso, va a autorizar al trabajador a pedir la terminación del contrato con responsabilidad patronal. De hecho, aquí no importa si al trabajador le siguen conservando el mismo salario, lo que perjudica al trabajador es la autoestima misma del trabajador, el hecho pues de que lo han bajado, la autoestima y la dignidad del trabajador, ¿verdad? Que lo bajan a un puesto de menor categoría. Porque si yo soy gerente general de una empresa y sin causa justificada me pasan a auxiliar de contaduría, obviamente, no obstante las maestrías o los estudios de doctorado que yo tenga en economía, ese hecho obviamente lo que va a provocar en mí es un sentimiento de vergüenza y una necesidad de retirarme de la empresa. Entonces, en esa perspectiva, yo estaría autorizado o justificado para dar por terminado ese contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador. Entonces, eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Ahora, recordemos nosotros lo siguiente, de que en materia de nuestro Código de Trabajo existen regulaciones sobre materia de traslado. Es decir, ¿verdad? Que de acuerdo a nuestro Código de Trabajo, un trabajador puede ser trasladado de una dependencia a otra dependencia dentro de la misma empresa. ¿Verdad? Dentro de la misma empresa. Eso no hay ningún inconveniente que se pueda hacer siempre y cuando, digamos, yo estoy en el establecimiento, por decir algo, de la pizza de la Roosevelt, ¿verdad? De la Plaza Chaparrastique, por decir algo. Y ahí yo soy gerente, en este caso, de ventas. Y de repente a mí me pasan ahora para Metrocentro, pero siempre siendo un gerente de venta. En ese caso, ese traslado de un lugar hacia otro, de un establecimiento a otro, no implica o no me autoriza para considerarme despedido de modo indirecto. También puedo tener otro caso que sea un traslado, ¿verdad? Que haga a mí de una sucursal a otra, pero que está fuera de mi lugar de la ciudad de San Miguel. Por ejemplo, que me trasladen a una sucursal de la ciudad de Usulután. Entonces, en esa perspectiva, estamos también en presencia de ese traslado. Pero también caemos en presencia de un traslado, ¿verdad? Cuando yo, siendo el gerente general de la empresa, en la misma empresa, me trasladan ahora a ese puesto de menor categoría, como dije anteriormente, a un auxiliar de contaduría. Entonces, en este caso, el trabajador estaría autorizado para dar por terminado el contrato individual de trabajo. Ahora, pero ¿por qué es que el legislador autoriza al trabajador a dar por terminada esta relación de trabajo cuando es trasladado a un puesto de menor categoría y sigue conservando el trabajador el mismo salario? Bueno, es lo siguiente, nosotros sabemos que como personas, ¿verdad? Nosotros buscamos el desarrollo personal. Cada uno de nosotros tiene, de verdad, la necesidad de desarrollar nuestra personalidad. Y para desarrollar nuestra personalidad nosotros nos preparamos, ¿no? Intelectualmente, en cursos, ciertas capacitaciones, maestrías, doctorados o lo que sea, para efecto de prestar de mejor manera nuestro servicio por una satisfacción personal y para ganarnos el respeto de los otros compañeros. Y cuando ese estatus nosotros ya lo hemos alcanzado, luchamos, ¿verdad?, por conservarlo. Ahora, cuando de modo injustificado a ese trabajador lo trasladan a ese puesto de menor categoría, lo que a ese trabajador le sucede es un sentimiento de vergüenza, ¿no? Y una necesidad de abandonar su puesto de trabajo. Por lo tanto, ahí está autorizado para el trabajador, en este caso, considerarse despedido de modo indirecto y reclamar prestaciones, en este caso, laborales. Hablemos también en el caso volvamos al artículo 53 y ahora hagamos referencia a la causal, en este caso, tercera de despido indirecto. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente al destino a un trabajo de naturaleza distinta al convenido. También cuando el empleador destina, aquí ya no estamos hablando del traslado, ¿no? Sino que estamos hablando de que el empleador destina a ese trabajador a un puesto de naturaleza distinto al convenido.
el empleador, el trabajador, ¿verdad? En el contrato individual de trabajo que detallaron, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo con el empleador de que él va a trabajar dentro de la empresa como contador, ¿no? Eso es dentro de la empresa un contador, ¿verdad? Se va a dedicar al efecto de hacer las partidas, hacer los balances, hacer todas las cuestiones de, etcétera, relacionadas ahí con labores de contabilidad. Bueno, resulta que el empleador, ¿verdad? A los 3 meses de estar laborando esa persona dentro de su empresa, lo traslada al trabajo de ordenanza. Obviamente que las funciones de ordenanza son de naturaleza distinta a las funciones que el trabajador ha sido contratado y para lo cual él tiene las aptitudes de poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, este traslado a ese puesto de menor categoría, destino a un trabajo de naturaleza distinta al convenido puede causar perjuicios morales o puede causar perjuicios económicos al trabajador. Pero en nuestro caso, independientemente de que ese destino a trabajo de naturaleza distinta al convenido provoque perjuicios al trabajador, el trabajador está autorizado para considerarse despedido de modo indirecto y reclamar la correspondiente, en este caso, indemnización. Ahora, volvamos a lo siguiente. ¿En qué momento puede operar ese destino a un trabajo de naturaleza distinta al convenido? Puede operar al inicio del contrato o cuando el contrato está en plena ejecución. Pongamos atención en esto, porque cuando el destino en un trabajo de naturaleza distinta al convenido ocurre al iniciar las labores, en este caso caemos en presencia del artículo 47 y estaríamos hablando de una resolución de contrato y no de un despido indirecto. Cuando ese destino a trabajo de naturaleza distinta al convenido se da en el momento que el contrato está en plena ejecución, en pleno desarrollo, es decir, ya pasaron 2, 3 meses en la empresa y ahora lo destinan a ese trabajo de naturaleza distinta al convenido, ahí sí estamos en presencia nosotros de la figura del despido indirecto. Hagamos referencia en este caso nosotros a lo siguiente, porque vamos a tener cuidado en lo siguiente, ¿no? Que las acciones a que van a dar lugar aquí son diferentes. Por ejemplo, si estamos en presencia del artículo 47, ese destino a trabajo de naturaleza distinta al convenido se da al inicio, aquí estamos en presencia de una acción resolutoria. En cambio, si está en plena ejecución, hemos dicho, estamos en presencia de una acción de terminación del contrato con responsabilidad patronal. Ahora bien, he de tener en cuenta lo siguiente, y es que en el caso, ¿verdad? Del artículo 47, estamos claros, ¿no? Las labores no han iniciado. Y en el caso del artículo 53, causal primera, el contrato ya está en plena ejecución, por lo tanto, esa es una diferencia que también hay que tomar en cuenta. Y la otra diferencia específicamente está en el fundamento de la indemnización. El fundamento de la indemnización del artículo, en este caso 53, causal primera, es por cuestiones de seguridad social. Lo que se está haciendo es una indemnización al trabajador por tiempo de servicio, es decir, por los daños que le va a causar la ruptura del contrato de trabajo. Y en el caso del artículo 47, ¿verdad? Lo que estamos en presencia nosotros es estamos en presencia de una indemnización para efecto de reparar un daño moral o económico ocasionado al trabajador. Y en el caso del artículo 53, causal primera, estamos, ¿verdad? En la idea esa de evitar los abusos de parte del empleador. Por lo tanto, se concentra en este caso en la idea de seguridad social. No obstante de que existen las diferencias entre estas dos, digamos, formas de terminar el contrato, como es la relación de trabajo, ¿verdad? Como es la resolución de contrato y como es en este caso la terminación del contrato con responsabilidad patronal por destino a un trabajo de naturaleza distinta al convenido, es de hacer mención de que ellas tienen en ese caso un elemento común y es que esa acción debe de ejercitarse dentro de los 30 días. Si no se ejercita dentro de los 30 días, hay una caducidad de acción. Y hemos dicho, la caducidad de acción va a dar lugar a que el juez de trabajo se pronuncie de modo oficioso, ¿verdad? No requiere que alguien lo solicite, basta que el juez advierta que la acción se planteó fuera de esos 30 días para que él declare en ese caso una caducidad de acción. Eso es de tenerlo muy en cuenta a las horas de andar representando a trabajadores, ¿verdad? Y que no se atiendan pues estos criterios jurisprudenciales, ¿verdad? En cuanto a estos de los términos
que están ahí fijados en el artículo 47 y que también está señalado en el artículo, en este caso 53, la causal primera, ¿verdad? Que nos está diciendo ahí de que efectivamente tiene en ese caso 30 días, ¿verdad? Para efecto de hacer el planteamiento de la acción. Ahora volvamos a la cuarta causal, en este caso determinación del contrato, determinación del contrato por despido indirecto. Y a esa es la que refiere la causal, en este caso tercera, del artículo 53, cuando nos dice por cometer el patrono en el acto o lugar de trabajo en contra del trabajador o grupo de trabajadores en que éste labore y del cual forme parte o contra todo el personal de la empresa actos que lesionen gravemente la dignidad, sentimientos o principios morales del trabajador. Entonces, a eso se conoce doctrinariamente como injuria laboral. Entonces, la injuria laboral, ¿verdad? En un sentido lato, nosotros lo vamos a entender como todo acto contrario a la razón o la justicia. En un sentido lato, ¿verdad? O un sentido amplio, eso vamos a entender nosotros por injuria, no es todo acto contrario a la razón o a la justicia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando de agravio, de ultraje, estamos hablando de deshonrar a una persona, envilecer, desacreditar, hacer odiosa o despreciable a una persona frente a otro, mortificarla por sus defectos. A eso obviamente hace referencia en un sentido amplio la injuria laboral. Pero cuando a nosotros lo que nos interesa es la injuria laboral en un sentido restringido. Y en un sentido restringido vamos a decir que injuria laboral es todo acto capaz, ¿verdad?, de perturbar el orden y la armonía que son necesarios e indispensables para un mejor desenvolvimiento de la relación de trabajo entre empleador y trabajador. Eso específicamente es lo que lleva a cabo el empleador, ¿no? Eso que lesiona dignidad o sentimientos morales y que ponen, en este caso, en riesgo o lesionan el orden y la armonía que son necesarios para el buen desempeño de las labores dentro de la empresa. La injuria laboral, en este caso, exige dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, como su nombre lo indica, hace referencia al acto, ¿no? Al acto, la capacidad de ese acto de provocar un agravio, ¿verdad? Para la seguridad, para la honra o para la dignidad de ese trabajador. Y el elemento subjetivo, que en este caso el elemento subjetivo, que en este caso tiene que ver con la interpretación de ese acto que rehace el trabajador. ¿Verdad? El trabajador interpreta ese acto del empleador, ¿verdad? Y considera que con ese acto el empleador lo que está haciendo es rebajándolo. El empleador lo que está haciendo es humillándolo. El empleador lo que está haciendo es desacreditándolo, deshonrándolo, ¿no? Entonces, en ese caso, él puede acudir ante un juez de trabajo a pedir la terminación del contrato, ¿verdad? Con responsabilidad patronal. Ahora, el artículo que nosotros estamos haciendo referencia, 53, causal tercera de nuestro Código de Trabajo, nos señala que deben de concurrir ciertos requisitos para efecto de que se configure la causal de, de despido indirecto por injuria laboral. Y uno de los requisitos es que el acto injurioso provenga del empleador o sus representantes. Segundo, que ese acto injurioso se realice dentro de la empresa. Y tercero, que ese acto lesione gravemente la dignidad, sentimientos, principios morales del trabajador. Vamos al primer requisito, ¿no? Nosotros sabemos que el empleador, hemos dicho que el empleador tiene poder de dirección, ¿verdad? Poder de mando dentro de la empresa, por lo tanto, él es quien designa o se dirige al trabajador para asignarle ciertas tareas, ¿verdad? Así como también sus representantes. Por lo tanto, el acto debe de provenir de ellos, el acto injurioso debe provenir de ellos. Ahora, ese acto injurioso debe realizarlo en el centro de trabajo. Aquí hay una cuestión un tanto discutible. Quizás diríamos que el acto injurioso se realice en el lugar de trabajo o lugares de trabajo, porque un trabajador, pues se le pueden designar varios lugares de trabajo, ¿verdad? Y esto del centro de trabajo, como que nos dice a nosotros como que si se tratara de un lugar determinado. Pero hay ciertos trabajadores que no necesariamente están laborando dentro de la empresa, sino que tienen ciertas rutas o ciertos lugares que se les ha dado para efecto del cumplimiento de sus funciones. Y cuando anden en eso, perfectamente el empleador también puede hacer una llamada telefónica, ¿verdad? Y a través de un acto de esta naturaleza puede lesionar dignidad, sentimientos, principios morales de ese trabajador.
Entonces, vamos a entender eso, ¿verdad? Debe de darse cuando el trabajador está en esos lugares y está en la plena ejecución de su trabajo. Entonces, si ya está fuera de la jornada de trabajo y el empleador realiza una acción de esa naturaleza, obviamente que eso no sería una injuria laboral, podrá ser una injuria en este caso penal, o ustedes quieren una cuestión de un delito penal, pero no va a incurrir, obviamente, en el caso de un acto injurioso, ¿verdad? Que es constitutivo en este caso de materia laboral. Y por último, que ese acto tiene que lesionar la dignidad, sentimientos, principios morales del trabajador. Este tercer requisito, de modo, lo vamos a entender nosotros como algo subjetivo, porque aquí lo que está inmerso son, digamos, principios éticos, principios morales. Por lo tanto, ¿verdad? No todos tenemos en ese caso los mismos estándares sobre moralidad, ni tenemos los mismos estándares sobre una cuestión ética. Así que desde esa perspectiva, la acción del empleador puede ser interpretada de una manera lesiva por unos trabajadores y por otros puede pasarla por alto, ¿no? Pongámonos un ejemplo, un empleador se dirige a un grupo de 6 trabajadores diciéndolo, ¿verdad? Que son un desastre, que son unos incapaces, unos inectos, ¿verdad? Y que por lástima él los tiene en la empresa y no los ha despedido. Esa acción o ese acto injurioso de parte del empleador en un trabajador puede, ¿verdad?, calar hondo, ¿no? Puede afectar su dignidad, sus sentimientos o principios morales y considerarse despedido. Pero resulta que para los otros trabajadores eso no implica en ningún momento algo suficiente para considerar o dar por terminada una relación de trabajo. Entonces, por eso decimos, esto va a quedar siempre a la interpretación que el trabajador haga. Por lo tanto, ¿verdad? Será el juez de trabajo quien va a hacer en un momento determinado una valoración tendiente a determinar si el acto injurioso ha sido capaz o no de provocar, en ese caso, una lesión a la dignidad, sentimientos o principios morales del trabajador. Y para eso, pues, va a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Va a tomar en cuenta la gravedad, ¿no? Del hecho. Va a tomar en cuenta los antecedentes, en este caso, del trabajador, ¿verdad? Así como también va a tomar en cuenta la gravedad del hecho, ¿no? Gravedad del hecho, ¿verdad? Los antecedentes del trabajador y sobre esa base, pues el juez de trabajo va en un momento a determinar si estamos en presencia o no de, si esa acción configura o constituye en ese caso un acto injurioso. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, para que la acción en este caso, para que la acción de despido indirecto por injuria laboral se configure, es necesario que concurran estos 3 elementos. Si falta un elemento, ya no estamos en presencia en este caso de injuria laboral. Ahora volvamos al artículo 53 y vayámonos a la causal cuarta, que aquí ya estamos hablando de una nueva causal de despido indirecto, es decir, la quinta causal, que en este caso estamos comentando, y estamos haciendo referencia a los malos tratos de obra o palabra. Los malos tratos de obra o palabra también provenientes del empleador o de los jefes del establecimiento y que estén dentro del centro de trabajo o cuando van dirigidos en contra de un familiar del trabajador, también autorizan a que ese trabajador se considere despedido de modo indirecto y reclame la correspondiente indemnización. Entonces, los malos tratos, nos dice el legislador, pueden ser de obra o de palabra. Estamos nosotros en presencia de un malos tratos de palabra cuando el empleador o su representante, ¿verdad?, al momento de asignar una tarea al trabajador, lo hacen utilizando, ¿verdad?, para ello expresiones groseras, malcriadas, obscenas, etcétera, ¿no? En esa forma se dirige al trabajador y obviamente que eso constituye malos tratos de palabra. Estamos en presencia de un malos tratos, en este caso de obra. Malos tratos de obra es una cuestión un tanto complicada, ¿verdad? Porque muchas veces los empellones, ¿verdad? O agresiones físicas, eso puede caer en materia penal, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que saber deslindar. Y los ejemplos aquí son un tanto escasos. Generalmente nosotros sabemos que estamos en presencia de un malos trato de obra cuando el empleador asigna a un trabajador excesivas cantidades de trabajo con el solo propósito de perjudicar a ese trabajador con el solo efecto de fatigarlo físicamente al trabajador. Entonces esa acción del empleador constituye obviamente un malos tratos de palabra, de obra, perdón, constituye un malos tratos de obra. Ahora, los malos tratos de obra habría que verlo desde esa perspectiva. Siguiendo la lectura de la causal cuarta del artículo 53,
cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se configure la causal de despido indirecto por malos tratos de obra o de palabra. La primera causal es que los malos tratos de obra o palabra sean realizados por el empleador o sus representantes. Segundo requisito, que sea sufrida por el trabajador o uno de sus parientes. Tercer requisito, que el empleador o representantes tengan conocimiento del parentesco, ¿verdad?, de esa persona cuando se trata, en este caso, del trabajador. Primer requisito, ya lo hemos dicho con anterioridad, ¿verdad? Estamos hablando que los empleadores o sus representantes patronales son los que se dirigen a los trabajadores para designarles tareas. Y cuando las realizan en los términos antes mencionados, ¿verdad?, ya sea por malos tratos de obra o palabra, el trabajador estará autorizado a considerarse despedido de modo indirecto. Hablemos de del segundo requisito. Y el segundo requisito implica, ¿verdad?, que los malos tratos de obra o palabra no solo protegen al trabajador, sino también a sus familiares. Partamos del hecho, el trabajador, ¿verdad?, se encuentra en ese momento con el trabajador, está laborando en esa empresa y labora a sus 3 hermanos. El empleador se dirige a uno de ellos, ¿verdad? A uno de ellos se dirige en esa forma obscena o malcriada. La disposición, ¿verdad?, en esa medida tiende a ser un tanto exagerada porque, si bien es cierto, el empleador se dirigió a uno de esos 3 hermanos, los otros 2 también pueden, ¿verdad?, hacer uso de esta causal para efecto de considerarse despedido de modo indirecto por haber, en ese caso, ofendido a su hermano. Entonces decimos que la causal es exagerada porque si el empleador se dirige a los 3 trabajadores se dirige, perdón, a uno de esos trabajadores de forma malcriada, ¿verdad?, y los otros 2 parientes, ¿verdad?, están ahí, pero no se ha dirigido en contra de esa forma, puede ser que sus 2 parientes sean los que se consideren despedidos y el que directamente recibe los malos tratos de palabra no se considere o no se dé para aludido. Entonces, pues decimos que es un tanto exagerada. Y el tercer requisito, ¿verdad?, el empleador debe de conocer el vínculo familiar entre ellos, porque si el empleador no conoce que estas personas o no sabe que estas personas son hermanos, entonces estos no están en ningún momento autorizados para efecto de considerarse despedidos de modo indirecto por malos tratos. Entonces, esas son 3 causales que deben de concurrir para efecto de que se configure esta causal. Por último, tenemos los hechos depresivos o vejatorios. Los hechos depresivos o vejatorios vamos a entenderlos de la siguiente manera. Un hecho es depresivo o es vejatorio cuando provoca una humillación o una degradación en el trabajador. Entonces, lo que hace el empleador, eso sería, ¿verdad?, degradar o humillar a un trabajador, ¿verdad?, con un determinado hecho, una determinada acción, y eso lo vamos a considerar como depresivo o vejatorio para el trabajador. Esto también, seguimos nosotros, va a depender de la misma naturaleza o la gravedad del hecho, de los mismos antecedentes del trabajador y del empleador también, y por lo tanto eso es lo que el juez de trabajo va a valorar para entender si estamos o no en presencia de un despido indirecto por hecho depresivo o vejatorio. Respecto de esto también sigue siendo complicado los ejemplos. Sin embargo, en la doctrina sí se ha considerado que puede ser depresivo o vejatorio en un momento determinado, ¿verdad?, las preferencias que el empleador tenga, ¿verdad?, para ciertos ascensos o para llenar ciertas vacantes a trabajadores o con trabajadores. Entonces, esto puede colocar a otro trabajador en un grado de depresión, ¿verdad?, y eso se va a valorar en un momento determinado si amerita o no la terminación del contrato sin responsabilidad patronal. Como dije anteriormente, los hechos depresivos o vejatorios son un tanto amplios porque el legislador dice al acaecer cualquier hecho depresivo o vejatorio, es decir, es una fórmula amplia en la cual puede dar cabida a una serie de hechos que el juez va a valorar y va a determinar si estos son o no en un momento determinado constitutivos del despido indirecto por una causal de hechos depresivos o vejatorios. Entonces, todas estas, ¿verdad?, que he estado comentando hasta este momento son las causales de despido indirecto, ¿no? Reconocemos, no solamente existe el despido directo, sino que también existe el despido indirecto, ¿verdad? Y esa es una forma de dar por terminado, en este caso, el contrato de trabajo.
Para ir cerrando esta cuestión, como yo dije con anterioridad, el artículo 53 de nuestro Código de Trabajo señala otros casos de terminación de contratos sin responsabilidad patronal que no necesariamente implican en este caso un despido indirecto. Por ejemplo, la causal segunda del artículo 53 hace referencia a lo siguiente. Hay un despido, perdón, hay una terminación de contrato con responsabilidad para el patrono cuando es el patrono quien engaña al trabajador. Es el patrono en este caso quien cae en una falta de probidad por engañar al trabajador al tiempo de celebrar el contrato acerca de las condiciones en que deberían de realizarse las labores. Ofreció buenas condiciones en que se van a realizar las labores y obviamente la empresa no tiene esas buenas condiciones, las condiciones son deplorables, entonces ahí se ha engañado al trabajador. Por lo tanto, este tiene el derecho de acudir ante el juez de trabajo y pedir la terminación del contrato con responsabilidad patronal por haberlo engañado el empleador. Naturalmente que en este caso también caemos en que esa acción debe de ejercerla el trabajador dentro de los 30 días siguientes de haber percibido, ¿verdad?, el engaño que le hizo el empleador. Si no lo hace el trabajador, entonces igual estamos en presencia de una caducidad de acción. Y en el caso de la causal quinta del artículo 53, que son causales, estas son causales de terminación del contrato, pero no son causales de despido indirecto, obviamente, no son causales, no nos confundamos. Y nos dice, por perjuicio que el patrono cause o malicia directamente o por medio de otra persona por negligencia grave en las herramientas del trabajador. Es decir, en este caso provoca un daño en la propiedad del trabajador y ese daño que lo provoca de modo intencionado, pues da lugar a que el contrato termine con responsabilidad patronal. En el caso de la causal sexta, pues también va por actos del empleador, que en este caso van destinados a poner en peligro la vida o la salud del trabajador. Aquí ya no solo atenta el empleador en contra de los bienes del trabajador, sino que también atenta en contra de la vida del trabajador. Y la causal séptima, que en este caso del artículo 57, del artículo 53, perdón, nos dice por grave peligro para la vida o la salud del trabajador debido a la falta de condiciones higiénicas en el lugar o tiendas o viviendas y en general por incumplimiento del patrón de las medidas preventivas. En este caso, quien hace un incumplimiento de las medidas preventivas o profilácticas, específicamente es el empleador y a consecuencia de ellas pone en riesgo la vida del trabajador y tiene en riesgo la vida y la salud del trabajador. Eso va a autorizar la terminación del contrato sin responsabilidad, con responsabilidad patronal, perdón. En el caso de la causal octava, el contrato de trabajo va a terminar cuando, ¿verdad?, el empleador ha dado una suspensión del contrato de trabajo en causales económicas, como es la segunda, tercera y cuarta del artículo 37, el juez en una sentencia declara improcedente esa suspensión de los contratos de trabajo y le ordena que se reanuden las labores. No obstante esa, el empleador no reanuda labores dentro de la fecha que la fue señalada. En este caso, el trabajador está autorizado a considerarse despedido. El trabajador puede solicitar la terminación del contrato con responsabilidad, en este caso patronal. Y por último tenemos la causal novena, que es por incumplir o violar el patrono gravemente cualquiera de las obligaciones o prohibiciones emanadas de la fuente. Como visto, en el artículo 30 de nuestro Código de Trabajo están ciertas prohibiciones y en el artículo 29 están ciertas obligaciones para el empleador. Obviamente que además de esas obligaciones y prohibiciones pueden haber otras consignadas en las fuentes particulares del derecho del trabajo, como es en este caso una convención colectiva de trabajo, un contrato colectivo de trabajo o reglamento interno de trabajo. Entonces, si el empleador incumple, eso pues da lugar a la terminación de ese contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Y cierra este artículo 53 diciendo lo siguiente: en todos los casos de este artículo, el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice como si hubiera sido despedido, ¿verdad? Entonces ahí estamos en presencia de la terminación del contrato de trabajo. Vuelvo a repetir, o para concluir, no todas las causales del artículo 53 del Código de Trabajo autorizan al despido indirecto, ¿verdad? Las otras causales, ¿verdad? Como es el caso desde la segunda, ¿verdad? Y desde la quinta hasta la novena, lo que está autorizando es a que el trabajador presente una demanda ante el juez de trabajo solicitándole que sea el juez quien declare
o dé por terminado ese contrato de trabajo. Allí no hay consideraciones de despido. Donde el trabajador se puede considerar despedido indirectamente solo es la causal primera, tercera y cuarta de este artículo 53 y la otra causal que está recogida en el artículo 56 de nuestro Código de Trabajo. Y como yo les había dicho anteriormente, hay una expresión que está en el artículo 55 de nuestro Código de Trabajo, inciso tercero, donde dice: asimismo se presume la existencia del despido cuando el trabajador no le fuere permitido el ingreso al centro de trabajo dentro del horario correspondiente. Entonces, eso dará lugar a la terminación del contrato, ¿verdad? También eso dará lugar, perdón, a una forma de despido que de hecho la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, perdón, lo reconoce como una forma de despido indirecto. De ahí, pues, el caso del artículo 55 tiene unos contenidos de nuestro Código de Trabajo hablando ya o concluyendo sobre el tema del despido, ¿verdad? Sobre el despido, de hecho, de que ahí nos dice de que el contrato de trabajo termina, ¿verdad? Salvo los casos exceptuados en este código. Los casos exceptuados ya los mencioné, son el 248, 214, 537, a 113, 57 y un caso de una causal que está allí recogida en el caso del artículo 29, ya de las causales últimas, donde el empleador está en la obligación de conservar el empleo para ciertos trabajadores que adolecen de ciertas enfermedades. Entonces, en ese caso, el despido no procede, incluso lo hemos mencionado como una especie de despido improcedente. Y luego el segundo inciso, el artículo 55, lo que está haciendo referencia es a la forma, ¿verdad?, en que se comunica ese despido y que no requiere ciertas formalidades. Y como no requiere de formalidades, hemos dicho que el despido es un acto, en este caso, informal, ¿verdad? No, es una de las características del despido. Así es que, de hecho, habría que ponerle mucha atención a este artículo 55. Ustedes en su espacio tienen lectura, ¿verdad? Y pueden en ese caso ir comprendiendo de mejor las disposiciones que hemos tratado de presentarles en esta sesión, que de hecho ya se nos hizo un tanto cansada, ¿verdad? Porque el tiempo se nos ha extendido, ¿no? Pero sí cerrar este espacio únicamente diciéndoles de que la jurisprudencia pues, ha recogido algunos casos que me parecen importantes, ¿verdad? Como son la perspectiva esta que nos dice la jurisprudencia, que esas citas están en el material que a ustedes se les ha enviado, como es el caso del despido a plazo, ¿verdad? Es cierto, el Código de Trabajo no regula. Si nosotros vemos el 55, no está regulado en ningún momento esto del despido a plazo. Sin embargo, el empleador puede decir a un trabajador: mira, a partir puede dar ese aviso, por ejemplo, a mediados de mes, de decir al trabajador: mira, el siguiente mes ya no vas a laborar en esta empresa. Y eso hay que considerarlo como una especie de despido a plazo, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que dice la jurisprudencia, ¿verdad? No está permitido ni prohibido, pero por lo tanto los efectos jurídicos se producen, como es el caso de dar por terminada una relación de trabajo sin causa justificada y por ende el empleador estaría en obligación de indemnizar al trabajador. Entonces son algunos casos de jurisprudencia que hemos venido mencionándole, ¿verdad? Haciéndole referencia a ustedes. Y también me recuerdo de que hubo una jurisprudencia que sí cité que era referida al despido indirecto. Y sobre esta referencia del despido indirecto, ¿verdad? Está específicamente en un recurso de casación referencia 43-C-2006. Y específicamente en este caso, la jurisprudencia considera que el hecho de que a un trabajador no lo dejen ingresar a la empresa, ¿verdad?, en las horas de labor, y eso constituye una especie de despido indirecto, ¿no? Así lo resuelve en este caso la jurisprudencia. Y otro caso que la jurisprudencia había citado y que de hecho yo les mencioné ahí en el material, ¿verdad? Está una jurisprudencia citada que en este momento no recuerdo, una referencia, mejor dicho, citada que en este momento no recuerdo, que nos dice que para que opere en este caso la presunción de despido de conformidad al artículo 414 de nuestro Código de Trabajo es necesario que se den ciertos presupuestos. Y uno de esos presupuestos es que el trabajador haya presentado la demanda dentro, ¿verdad?, de los 15 días siguientes al despido. Y el otro requisito sigue siendo de que el trabajador haya concurrido a la audiencia conciliatoria, ¿verdad? Y que concurriendo a la audiencia conciliatoria se encuentre que el empleador no da fórmulas de arreglo, es decir, el empleador no ofrece ni una indemnización, ni ofrece tampoco el reinstalo de ese trabajador a la empresa. Por lo tanto, ahí esos requisitos
dándose estos requisitos que yo mencioné, entonces se configura la presunción del despido directo, del despido de hecho, se configura el despido de hecho y bastaría ahí que ese trabajador pruebe su relación de trabajo en esa empresa. Si el trabajador tiene un contrato escrito y mediante él prueba que ha estado laborando en esa empresa, pues eso bastará para efecto de que ese empleador resulte condenado, ¿verdad? Al final del proceso y se emite una sentencia, ¿verdad? Diciendo de que él es responsable estableciendo la responsabilidad en cuanto a la indemnización que debe de pagar a ese trabajador por el tiempo que estuvo laborando en la empresa. Entonces es bien importante tomar en cuenta eso y por otro lado, ¿verdad? Lo que nosotros hemos mencionado sobre causas justificadas del despido, que son las del artículo 50, la recoge la jurisprudencia, ¿verdad? Y hemos dicho, en esos casos el empleador está en la obligación de probar cada uno, si hay una revelación de secreto, el empleador tiene que probar que efectivamente hubo una revelación de secreto y que eso le causó un perjuicio económico, ¿no? Si hay una pérdida de confianza, el empleador debe establecer, ¿verdad? Mediante un hecho concreto, cuál es ese hecho concreto, cuáles son las acciones concretas que lo llevan a considerar si hay una pérdida de confianza. El juez las va a valorar y el juez va a decidir si ameritan o no eso o dan lugar a que un empleador razonablemente haya perdido la confianza en un trabajador. Entonces, todas esas causales del artículo 50 son causales de despido, ¿verdad? Despido con justa causa. Despido con justa causa. En esa forma habría que irlas como entendiendo, ¿no? Entonces, vamos a llegar hasta acá, pues, y la cuestión es que ustedes, como ya están prestos a una evaluación, puedan hacerme las consultas pertinentes, ¿verdad? Al grupo que tenemos, y ahí pues yo voy a tratar de estarla respondiendo. No se olviden en este caso de dar lectura a cada una de las disposiciones implicadas sobre este tema. Y antes de cerrar esta cuestión, quiero hacer referencia a lo siguiente, y es que de conformidad al artículo 610, perdón, de nuestro Código de Trabajo, tenemos nosotros que la acción, ¿verdad? Las acciones para reclamar indemnizaciones por despido de hecho, por despido indirecto, por causales de terminación del contrato con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal, y las para reclamar en ese caso salarios no devengados por causas imputables al empleador prescriben en 60 días. Recordemos, en 60 días prescriben, por lo tanto hay que saber asesorar a esos trabajadores, ¿verdad? Una vez que han sido despedidos para que no se pierda la presunción del artículo 514 del Código de Trabajo, mucho menos, ¿verdad? Que se le vaya a prescribir o le prescriba el derecho a reclamar a reclamar indemnización. Así es que en esa perspectiva recordemos, lo único que debemos de ser conscientes un tanto, ¿verdad? De que la prescripción opera a petición de parte, no opera de oficio. Si el trabajador se presenta reclamando la indemnización, ¿verdad? En ese ya le prescribió y nadie le invoca al juez la prescripción, el juez no puede pronunciarse de oficio sobre ese punto y tendrá en ese caso que condenar, ¿verdad?, al empleador a pagar indemnización al trabajador. Así que, por lo tanto, ponernos un tanto truchos allí sobre estos puntos y entender, ¿verdad?, que en esa forma es como vamos a ir adquiriendo los conocimientos básicos para efecto de hacer representaciones de los trabajadores. Así es que por ahora esto ha sido todo. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.